Entonces, comenzamos ahora con el tema de niveles de servicio para intersecciones con flujo interrumpido. Entonces el flujo se interrumpe pues generalmente para darle fluidez porque hay varios movimientos vehiculares e incluso peatonales que quieren tener el derecho de paso, ¿no? Para llegar a sus destinos. Entonces el flujo se interrumpe y se alterna el derecho de paso, unos pasan, otros esperan. En ese caso el nivel de servicio se mide un poco distinto a la forma en que se mide cuando el flujo es ininterrumpido, ¿no? Que se basaba en el parámetro densidad. Eso ocurría cuando eran carreteras o vías expresas. En cambio aquí ya son otro tipo de vías donde hay intervención del semáforo, ¿no? Vías colectoras, vías arteriales generalmente en contexto urbano. Ok, entonces aquí el parámetro que se toma en cuenta es la demora. La demora se mide en segundos por vehículo. Acá tenemos los componentes de esa demora, porque la demora de control es un parámetro que tiene varios componentes, ¿no? En este caso son tres, e incluso uno de ellos tiene además la afectación de un factor multiplicativo, que es el factor de progresión. ¿Okay? Entonces, estos tres componentes, los tres se miden en segundos por vehículo. Tenemos el D1 que se conoce como la demora uniforme, D2 la demora incremental, D3 la demora por cola inicial. Entonces el primero va a ser afectado por un factor, el factor de progresión que se mide con la fórmula que aparece ahí, que es 1 menos P sobre 1 menos G sobre C. G sobre C es la razón de verde, ¿no? Cuánto de verde le toca al grupo y cuánto dura el ciclo, ¿no? Acuérdense que estos parámetros se miden para cada grupo, ¿no? Las demoras se calculan para cada grupo por separado y después ya se puede determinar la demora de cada acceso. Habría que ver qué grupos están en cada acceso y cómo se determina eso con los promedios ponderados. ¿Con qué se pondera? Con la demanda, con Q minúscula. ¿Cuántos vehículos quieren pasar? ¿No? Y después que ya tienen uno para cada acceso, un parámetro de demora para cada acceso, también se puede calcular esa demora, pero ya para la intersección y con el mismo procedimiento, ¿no? Con el promedio ponderado. Se pondera con en este caso con los flujos de cada acceso, ¿ok? Y ahí ya tenemos el parámetro de demora, de modo que podemos determinar el nivel de servicio por separado para cada grupo, para cada acceso y para la intersección. Y esa demora, según el número que salga, se va a ver en qué rango está su valor, y según el valor que adopte, vamos a ver que debería caer en una de las 6 categorías posibles de la A a la F, para ver a cuál de esos 6 posibles niveles de servicio corresponde. ¿Okay? Entonces vamos viendo una por una las fórmulas para estos cálculos de cada uno de estos tres componentes de la demora y de dónde sale ese factor de progresión que castiga a la demora 1, ¿no? Ya vimos que depende del ratio de verde, pero hay un parámetro P aquí que no conocemos. ¿De dónde sale ese parámetro P, ese coeficiente P? Por acá está. Ese P, primeramente su nombre, proporción de vehículos que llegan durante el verde. ¿De qué depende? Aparte del ratio G sobre C, depende de RP. ¿Quién es RP? El ratio del pelotón. O sea, cómo es la llegada de vehículos para el grupo que estamos calculando, la demora 1. Entonces existen 6 tipos de llegada, 6 categorías en que se ha dividido los posibles escenarios, desde muy pobre hasta excepcionalmente favorable. Entonces eso que mide qué tan cohesionado, qué tan bien distribuido está el pelotón de vehículos que llegan, no si es parejo, uniforme o al azar. Entonces según eso adopta uno de estos 6 posibles valores
este ratio del pelotón, RP. 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3 o 2. Y esto se multiplica por G sobre C y ya tenemos el coeficiente P, que mide la proporción de vehículos que llegan durante el verde. Reemplazan acá en esta fórmula 1 menos P, ahí va el valor P que se determine. El otro ratio G sobre C ya lo tenemos y con eso tenemos el factor de progresión que va a castigar a la demora 1. Ok, entonces vamos a ver ahora las fórmulas de esa demora 1 y las otras dos. Entonces la demora 1 corresponde al concepto de demora uniforme. ¿De qué depende? Del ciclo, del ratio verde sobre el ciclo y de X, grado de saturación. Todo esto referido al grupo para el que se está calculando la demora. Entonces el ciclo es igual para toda la intersección, eso es uniforme. El tiempo de verde sí va a depender, pues cuánto de verde le toca a cada grupo. Eso va a depender y puede ser que coincida con algún otro grupo de la misma duración del verde, ¿no? Depende de qué movimientos se dan en simultáneo. Según eso, la duración del verde puede ser que sea igual para varios movimientos que se dan al mismo momento, ¿no? Incluso con algunos grupos peatonales puede también haber coincidencia, ¿no? Si es que se dan en simultáneo, o sea, si tienen derecho de paso en el mismo momento. Entonces estos parámetros los tenemos tabulados, simplemente jalarlos, reemplazar y calcular. El ciclo ya está determinado para la situación actual, incluso para el escenario futuro también. Uno propone un ciclo con la fórmula Webster y lo que sale se reemplaza acá. Y los repartos de verde también, ¿no? Que eran proporcionales al coeficiente Y crítico, uno de cada fase. Entonces, para cualquier escenario se puede calcular, para el actual y para el propuesto. Ciclo, la razón de verde y el grado de saturación. Y lo que sale va a ser la demora 1. Esto está en segundos por vehículo, entonces habría que redondear a enteros y estamos calculando en segundos. Luego tenemos el componente demora 2 que corresponde al concepto de demora incremental. Entonces esta fórmula, por ejemplo, ya está un poco modificada si ustedes comparan a la que sale en el HCM, en el del 2000, en el del 2010 coincide, incluso en el libro de Cali Mayor también coincide con el de algunos otros libros que pueden haber consultado, ¿no? Por ejemplo, en el de Papacostas y Prevedorus o en el de Kisti, ¿no? Es la misma fórmula. En algún capítulo del HCM hay un X con un índice A, XA, como que fuera el X average o grado de saturación promedio. Entonces ahí siempre hubo una confusión que a veces se toma como el promedio de todos los grupos del acceso y eso no era. En realidad es el promedio de varios valores del X, pero para el mismo grupo, en diferentes momentos. De repente, por cuartos de hora por separado, tiene X distintos o diferentes horas, pero es el promedio para el mismo grupo. Entonces, en este caso va a ser referido ese parámetro X, el grado de saturación del grupo, para el que se está calculando la demora. Entonces, se jala el valor, se reemplaza acá. ¿Qué variables de decisión explicativas hay para la demora 2? X y Q. ¿Quién es Q? La capacidad. Entonces, como les decía, esto si lo comparan con lo del HCM hay una pequeña diferencia, pero en realidad si ustedes se analizan bien trabajando con unidades van a ver que coincide, salvo un parámetro aquí que no hay, que es la variable I, que ahorita les muestro y les explico. Lo otro, por ejemplo, es este coeficiente. En el HCM sale 900, pero multiplica una variable t, y esa variable t es el periodo de análisis que aquí mencionamos, ¿no? Generalmente se recolectan datos cada 15 minutos, o sea, cuartos de hora. Ese parámetro que sale en el HCM acá dice 900t, y ese t está en horas, o sea, 15 minutos en horas, ¿cuánto es? Un cuarto, 0.25. Entonces 900 por t sería 900 por 0.25, o sea, la cuarta parte de 900, que es justamente esto, 225. Igual por acá,
acá tenemos 16 y en la fórmula del HCM en el denominador sale una T, que sería 15 minutos, ¿no? El periodo de control, los conteos cada 15 minutos, entonces ese T, esa variable T abajo es un cuarto, 0,25. Entonces ese 4 aquí entre 0,25 es 4 entre un cuarto, sale 16, ¿no? Ahora vamos a ver esta variable I que aparece aquí, que no se toma en cuenta aquí. Lo que pasa es que vamos a ver que a veces adopta ciertos valores, ¿no? Para determinadas circunstancias. Entonces esa variable I se puede calcular con esta fórmula: 1 menos 0,91 veces el grado de saturación con índice U elevado a un exponente de 2,68. Hay que verificar que ese grado de saturación sea menor que 1. Eso es como un requisito. Entonces, ¿qué cosa mide ese grado de saturación que dice acá? Referido a intersecciones aguas arriba. O sea, aguas arriba es lo que viene, lo que se está acercando por algún acceso a la intersección que estamos analizando, ¿no? Y sobre todo al acceso que estamos, al que le queremos calcular la demora. Entonces, es lo que viene del cruce previo por ese acceso, ¿no? Entonces, si tú estás, por ejemplo, en una avenida, supongamos pues Marzano, estás yendo hacia Panamá, ¿no? Marzano con Rocky Boloña, entonces ¿cuál sería el cruce previo? Donde haya un semáforo, sería Marzano con Villarán. Entonces todo el flujo que viene por Marzano, desde el cruce anterior de Marzano con Villarán, tendríamos que saber cuánto es el X, cuánto es el grado de saturación de ese cruce previo en el acceso que se aproxima por ese mismo acceso hacia el cruce de Marzano con Roque Boloña. Ese sería el ratio, el dato que necesitamos, el XU, ¿no? Y reemplazamos acá, lo elevamos a la 2,68, multiplicamos por 0,91, se lo restamos a 1 y ese es el valor de I. Y se reemplazaría aquí. ¿Ok? Y ya con eso sería la fórmula más correcta, no la otra que no toma en cuenta ese I. Entonces, muchas veces los análisis de las intersecciones pues se hacen en forma aislada, entonces uno no tiene datos de los cruces previos en los alrededores. Entonces, cuando no se tiene, pues a veces se asume que este valor es 1, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar con algunos antecedentes, ¿no? Esta, por ejemplo, es la fórmula que les digo que sale en el HCM, ¿no? En vez de 225 que hemos puesto, sale 900T. Pero este T es la duración del periodo de análisis. Y nosotros estamos recolectando datos cada cuarto de hora. O sea, sería 0,25 horas. 900 por 0,25 es 900 entre 4, es 225. Entonces, hay coincidencia con lo que está en la otra fórmula, ¿no? Igual acá, solo que aquí en el HCM aparece una variable adicional más que es K y el I que ya lo explicamos ahorita. Esta K, acá está la definición, es el ajuste por demora incremental, pero este es para cuando los semáforos son activados, o sea, son con sensores, o sea, trabajan a demanda, ¿no? Tú llegas a pie, por ejemplo, aprietas el botón y el semáforo en algún momento, en unos segundos, cambia y te da derecho y paso, cambia a verde, o sea, son semáforos activados. Y nosotros estamos ahorita analizando solamente semáforos con tiempo predefinido, o sea, su programación es estática, no es dinámica, que cambia según la demanda que se presente, que el sensor detecte, ni con cámaras, ni con sensores incrustados en la pista, ni nada, ¿no? Entonces son predefinidos los ciclos y los repartos de verde. Entonces no es este escenario, por lo tanto el K no deberíamos tomarlo, o debería tomar un valor por defecto para ese tipo de escenarios, y justamente el valor para ese tipo de escenarios es 0,5. Entonces esto debería ser 0,5 y 8 por 0,5 da 4. Este T cuartos de hora, un cuarto, 4 entre un cuarto, 16. Entonces de ahí sale la fórmula que es 16 y por X, y este sería C, la capacidad que nosotros hemos denominado Q mayúscula. Entonces acá está 16 por I por X sobre Q.
Entonces coincide, ¿no? Lo único de diferente es el cálculo de este coeficiente I que aparece aquí. Entonces, si es que hay información de la intersección anterior, se puede y se debería calcular. Si lo analizan en forma aislada y no hay datos, se puede asumir que es 1. ¿Ok? Eso a veces está explicado en algunos libros, entonces es cuestión de informarse un poco, ¿no? Para saber cuál es el criterio ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la demora 2. Por acá, por ejemplo, explican algo sobre el valor del parámetro K, ¿no? Que es para semáforos activados, ¿no? Por ejemplo, acá miren, el término K incorpora los efectos de los controladores sobre la demora. Para semáforos o con el tiempo ya predefinido, ya está determinado cuánto dura, el valor de K es de 0.5, ¿no? El que siempre se utiliza. Por eso nosotros estamos analizando un semáforo con tiempo fijo de predefinido y es 0.5 el valor de K. Entonces no hay que tomarlo en cuenta para cálculos, solo si estuviéramos analizando otro tipo de semáforos, ¿no? Ok, sigamos. Eh, Estos son un poco antecedentes, ¿no? De fuentes bibliográficas que he consultado. Justamente aquí aparece el valor 0.5 para semáforos con el tiempo ya predefinido o con movimientos no activados, ¿no? O sea, un cruce donde tú pones la mano en un botón para cruzar si eres el peatón, ya no es de este tipo. Entonces ahí sí hay que calcular y ver en cuál de estos posibles escenarios está. Hay un montón de datos aquí ya tabulados que hay que ver, pues, ¿no? En cuál de los posibles escenarios estás, ¿no? En nuestro caso, K es 0.5. ¿Okay? Luego, bueno, esto ya lo vimos en antes, el cálculo de I. Acá ya está calculado para ciertos valores de X, ¿no? Entonces, en realidad, si tu X no es exactamente .4, ni .5, ni .6, bueno, reemplazas acá y lo que salga es tu valor de I, ¿no? ¿Qué más? A ver. El factor de progresión, por ejemplo, en el HCM 2010 está como lo hemos mostrado en las láminas previas. 1 menos P sobre 1 menos G sobre C. En el HCM 2000 usan además un factor acá, pero esto es ya de la versión anterior, por lo tanto no lo toman en cuenta, sobre todo los que están revisando el libro de Cali Mayor de la octava edición o anteriores, ¿no? Porque ahí sí incluye esto. Pero si lo incluye y lo reemplazan con 1, como acá aparece 1, 1, 1, 1, porque hay 6 posibles escenarios, de los cuales 4 corresponden al valor 1, entonces puede haber coincidencia, ¿no? Pero hay 2 que no, ahí pueden llegar a un valor de cálculo diferente, entonces mejor guíense con lo del HCM 2010, que ahí es 1 para todos. ¿Ya? Esto es según el tipo de llegada, ¿no? Eso también era para el factor de progresión, que habían 6 tipos de llegada, ¿no? Para el cálculo del ratio del pelotón, acuérdense. Entonces también está amarrado esos 6 posibles tipos de llegada. Entonces ya tenemos las fórmulas para la demora 1, la demora 2 y este parámetro I que entra en el cálculo de la demora 2. Que nos falta la demora 3. Entonces la demora 3 también, miren, hay unas fórmulas que las he sacado del HCM, están un poco distintas a la del material que se dio en la sesión previa, pero esta es la que se debería considerar si es que quieren ser más rigurosos. Miren. La demora 3 es la que mide pues los efectos simplemente por cola inicial, ¿no? Tú llegas a un semáforo que ya está en rojo y no eres el primero que para antes de la cebra peatonal, ¿no?
De repente hay más carros que llegaron antes que tú. Esa cantidad de carros que llegaron antes que tú es la cola inicial. ¿Cuántos vehículos ya hay cuando tú llegas y está en rojo el semáforo? Entonces hay varios que ya están esperando que cambie de rojo para verde para cruzar, ¿no? ¿Qué ocurre si no hay ni uno? La cola es cero. Tú eres el primero en la línea de detención. Entonces, si no hay nadie, la demora 3 es cero. Pero si ya hay carros, este QV, la cola inicial del grupo, no es cero, entonces hay que calcular. ¿Cómo se calcula con esta fórmula? La demora 3 es 1800 veces esa cola inicial por 1 más U por T minúscula sobre la capacidad por el periodo de análisis. Entonces, si estamos trabajando con datos recogidos cada 15 minutos, este T sería 0.25, un cuarto de hora, en horas, 0.25, ¿no? Acá está. Periodo de análisis, 0.25 horas. Q, la capacidad que ya lo tenemos calculado y tabulado, es jalar el dato nomás. Y QV, pues es el tamaño de la cola inicial, la fila, ¿no? Lo que nos falta definir es quién es U y quién es T. ¿De dónde salen estos parámetros y qué representan? Acá está, quién es T, T minúscula. Duración de la demanda insatisfecha y se mide en horas. O sea, cuántas horas dura la demanda insatisfecha, ¿no? Eso ocurre generalmente pues en horas pico, ¿no? Tú llegas a un cruce semaforizado, hay varios carros queriendo cruzar, avanzan, se acaba el verde y tú todavía no has cruzado. Avanzan, cruzan unos cuantos y tú todavía no has cruzado. A veces estás 2, 3, 4 ciclos en el mismo cruce y no llegas a atravesar al otro lado de la zona de conflicto. ¿Por qué? Porque así es en horas pico, ¿no? Entonces, eso pues ocurre cuando hay demasiada congestión, ¿no? Entonces hay demanda insatisfecha, ¿no? Y eso se mide en tiempo. En este caso, para reemplazar aquí, tiene que estar en horas. Ese T minúsculo. ¿Okay? Y el otro parámetro U, ¿cuál sería? Es un parámetro de demora. Vamos a suponer pues, que es un factor de ajuste y acá está la fórmula como se calcula. Entonces, ¿de dónde sale el T minúscula? De una comparación entre dos valores. El T mayúscula, que sería el cuarto de hora, 0.25, lo comparan con este otro coeficiente, que es QV, cuántos carros hay en la cola, y en el denominador Q, la capacidad, que multiplica una diferencia, que es 1 menos el menor valor entre el grado de saturación y 1. Entonces, reemplazo lo que sale, comparo y tomo el menor valor y eso va a ser T minúscula. Reemplazaría aquí. Lo mismo hay que hacer para U. Determinar cuánto es U y reemplazan acá. Ya tienen todos los parámetros para calcular la demora 3. Entonces, ¿de dónde sale U? De esta fórmula que está aquí. Esto es cuando T minúscula es mayor que T. Si T minúscula no es mayor que T, de frente el U es 0. Reemplazan como 0 aquí. Y resuelven la demora 3. Ahora, aquí también hay una condicional, ¿no? Entre X y 1 hay que comparar y tomar el menor. Y eso se resta de 1. Y afecta multiplicando este cociente que es Q por T, la capacidad por el periodo de análisis, cuarto de hora, 0.25, sobre el tamaño de la cola inicial. Entonces de ahí sale U. Ahora observen que aquí este menor valor entre X y 1 está en el denominador. ¿Qué pasa si X es mayor que 1? 1.8 por ejemplo, 3.4, lo que sea mayor que 1. Lo comparo con 1 y tomo el menor va a ser 1. Y acá voy a tener 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Estoy dividiendo entre 0. ¿Qué pasa cuando divide entre 0? Es indeterminado, ¿no? Pero pónganle pues un número gigante cuando dividen entre 0, ¿no? 1 entre 0 es como infinito, podría decirse, ¿no? Entonces, entre t, que es un número finito, y infinito, el menor valor va a ser el finito, ¿no? Entonces, t sería t. Entonces, cuando el menor acá sale 1, esto va a ser 0, esta diferencia es 0, dividir entre 0 sería infinito. El menor valor entre t e infinito es t. Entonces, en ese caso, t minúscula va a ser t mayúscula, el cuarto de hora, periodo de control, periodo de análisis. Entonces, en ese caso, t minúscula coincide con los 15 minutos o cuarto de hora, que es
el periodo para el que se hacen los conteos. Igual acá, solo que aquí sí no afecta porque no se divide entre cero. Ahora, justamente a raíz de eso he visto un error en el HCM 2000, por si acaso, que esto en vez de ponerlo acá multiplicando, lo han puesto dividiendo. Y bueno, acá se podía dividir, salía infinito, y cuando comparo tomo el menor no afecta, pues. Pero acá ya no, calculo, me sale infinito y no puedo reemplazar infinito, pero por eso ese error del HCM 2000 hay que tener cuidado. Este es un ejemplo que también está en el HCM, justo para ver cómo calcular esa demora 3. Miren, esta es su fórmula: 1800, el tamaño de la fila, 1 más U por T, y abajo C sería la capacidad, por T, que es el periodo de control, ¿no? Cuartos de hora, 0.25, ahí está. Este de aquí debe ser la capacidad, ¿no? Supongamos, porque este es dato, se jala de los datos que ya tenemos, 1650, reemplazan. Esto también es dato, en este ejemplo debería ser 22, el tamaño de la cola inicial en ese acceso. O sea, ya hay 22 carros esperando para cruzar el semáforo antes que tú. Y acá que dice 1 más U por T. ¿Quién es T? 0.25. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Observen que los datos dicen que en los cálculos de aquí arriba el X cuando reemplazan acá es 1.1 algo, ¿no? Mayor que 1. Entonces con eso vamos a verificar acá la lámina anterior. Miren, si el X es 1 punto algo, cuando lo comparan con 1, el menor valor va a ser 1. 1 menos 1, 0. Esto entre 0, infinito. Entonces entre T, que vale un cuarto, 0.25, infinito, el menor es un cuarto. O sea, T minúscula coincide con T mayúscula. Por eso acá T minúscula lo han reemplazado con un T mayúscula, que es un cuarto de hora. Ahí está, 0.25. Entonces de ahí sale ese T. Ahora el U. ¿T es mayor que T? No, son iguales. Un cuarto de hora, un cuarto de hora. Entonces U va a ser 0. ¿Ok? O perdón, U va a ser 1. Cuando T es igual a... perdón, acá. X es 1 punto algo, el menor es 1. 1 menos 1, 0, todo esto es 0, y de ahí sale que U es 1. U es 1, ¿no? Entonces en ese caso U es 1, ahí está. He reemplazado con valor. El T habíamos visto que es un cuarto, que coincide con el T mayúsculo, y listo. Entonces así se calcula la demora 3, ¿no? Y este es del HCM. Esta es la misma fórmula del HCM. Y acá está el error que les digo, ¿no? Acá en el cálculo de T, está bien que esto esté debajo. En el cálculo de U esto debería ir arriba como un multiplicador, ¿no? Miren. Acá se divide entre 1 menos el mínimo. Acá multiplica 1 menos el mínimo. Y este es el HCM que indica que se debería dividir. Y ese es el error. Este es el error, ¿no? Si ustedes ven otras fuentes, acá no lo divide, lo multiplica. Este es el libro de... Esto lo saca del libro de Papacostas y Prevedouros. Y este, por ejemplo, es el Cali Mayor, la edición 9, que ya está basada en el HCM 2010. Entonces debería ser totalmente coincidente con lo que estamos viendo. Acá está el cálculo para la demora 3. Ahí está la determinación de T. Acá se divide. Y para U se multiplica por 1 menos el mínimo. Entonces hemos detectado un error en el HCM 2000, ¿no? Eso probablemente se les ha pasado, ¿no? No sé si alguien ya lo detectó, pero como ya están con nuevas versiones del HCM, bueno, ya no es tan relevante ahorita, ¿no? Entonces ya tenemos las tres demoras, se suman, tenemos para cada grupo la demora, que hay que determinar la demora del acceso. Entonces habíamos dicho que es el promedio ponderado de todos los grupos que están en el mismo acceso, y con eso se calcula la demora del acceso, ¿no? Se pondera con la demanda, con Q minúscula. Y una vez que ya tienen el valor de la demora para cada acceso,
proceden a calcular la demora de la intersección como igualito. Promedio ponderado de las demoras de cada acceso, el peso, el flujo vehicular, ¿no? La demanda ajustada por cada acceso. Listo, tienen la demora en la intersección. Entonces, tienen el mismo parámetro calculado, las demoras, por grupo, por acceso y para toda la intersección. Hay que ver cuánto sale y según lo que salga van a estar en una de las 6 categorías posibles, desde la A a la F, de la más leve a la más crítica. ¿Qué cosa hay que verificar? Cuánto sale esa demora total. En los 5 primeros debería verificar primero que el X, el grado de saturación, es menor que 1. En el F generalmente ya es tan crítico que el F presenta un grado de saturación mayor que 1. Entonces, cuando ustedes determinen esa demora, tendrían que ver en qué rango cae de 0 a 80 o de 0 a infinito. Cuando pasa de 80 ya es F, pero siempre y cuando el grado de saturación sea menor que 1. Si el grado de saturación es mayor que 1, la demora ya no tiene sentido calcular, de frente es F, ¿no? El grado de saturación mayor que 1, no interesa cuánto salga la demora, le va a salir simplemente con una corroboración de que es F. Entonces ya no perder el tiempo en calcular. Pero si el X era menor que 1, sí, hay que ver en cuál de estos 6 probables rangos cae. Y según eso adopta uno de estos valores, ¿no? Una de estas categorías. Se identifica con una de estas letras. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Entonces, como hemos visto ahora la teoría, pasaríamos a ver unos ejemplos, ¿no? Ok, gracias.